Buen día, damos inicio a la serie de videos relacionados con los métodos numéricos para la solución numérica de ecuaciones no lineales. Y como primer método vamos a ver el método de bisección, toda la teoría que está relacionada con este método. Nuestro contenido va a ser la introducción, el uso del teorema del valor intermedio, un ejemplo, el algoritmo del método de bisección y los métodos de paro. Como introducción tenemos que el método de bisección o búsqueda binaria es un método cerrado que se basa en el teorema del valor intermedio para determinar si en un intervalo dado existe al menos una raíz de la función o solución de la ecuación. ¿Qué es lo que dice nuestro teorema del valor intermedio? Que si f es una función continua en un intervalo cerrado AB y k es cualquier número entre f de a y f de b, entonces existe un número c en el intervalo abierto AB tal que f de c es igual a k. ¿Cuál es el objetivo del teorema del valor intermedio? ¿Y cuál es la relación con la búsqueda de raíces de una ecuación? El teorema del valor intermedio nos va a garantizar de que exista al menos una solución en un intervalo para que el algoritmo del método de disección pueda converger. Tenemos aquí una interpretación geométrica del teorema del valor intermedio, donde tenemos una función continua en un intervalo cerrado AB y un valor k entre f de a y f de b. Entonces observamos aquí que siempre podemos encontrar la preimagen de ese valor, ese c, de tal manera que f de c sea igual a k. Como ejemplo tenemos que, si nos dicen que demuestre que la siguiente ecuación tiene al menos una solución en los intervalos dados, imagínate que tenemos la ecuación x coseno de x menos 2x cuadrada más 3x menos 1 igual a 0, y tenemos estos dos intervalos, de 0.2 a 0.3 y de 1.2 a 1.3. Si observamos la gráfica de esta función, observamos que esta función tiene dos soluciones, tiene dos raíces. Si miramos aquí la primera raíz, está entre 0.2 y 0.4, y la segunda raíz estaría entre 1.2 y 1.4. Entonces, es prácticamente los mismos intervalos que están definidos aquí. Bien, al tener la gráfica podemos definir un intervalo donde se encuentra la solución. En el caso del uso del teorema del valor intermedio, observamos que si yo tengo esa función y determinamos las imágenes en los extremos del intervalo, en nuestro primer ejemplo de 0.2 a 0.3, observamos que f de 0.2 es igual a menos 0.28399, que es negativo, y f de 0.3 que es 0.0066, que es positivo. ¿Qué nos indica esto? Que por teorema del valor intermedio, dado que f de 0.2 por f de 0.3 es menor que 0, es decir, es negativo, existe un c en ese intervalo tal que f de c es 0, como se observó en la gráfica anterior. Entonces eso nos permite garantizar de que existe al menos una solución en ese intervalo de 0.2 a 0.3. Puede ser que exista una o más de una. En nuestro caso, si regresamos a la gráfica, observamos que de 0.2 a 0.3 solo hay una solución. Análogamente, tenemos que para el intervalo de 1.2 a 1.3, f de 1.2 es 0.15483, que es positivo. Y f de 1.3 es igual a negativo 0.13225, que es negativo. Entonces, al igual que en el caso anterior, por teorema del valor intermedio existe un c que pertenece en el intervalo de 1.2 a 1.3, tal que esa f de c es 0. Entonces existe al menos una solución de esta ecuación. Esto nos va a permitir que nuestro teorema del valor intermedio nos va a permitir garantizar que existe al menos una solución. Vamos a ver ahora lo que es el algoritmo del método de disección. ¿En qué se basa este algoritmo? Conociendo el teorema del valor intermedio, que nos garantiza la existencia de al menos una raíz, supondremos que la función f de x tiene solución única p en el intervalo AB. Entonces vamos a suponer que nuestra función f de x tiene solución única llamada p. Entonces el algoritmo
de bisección consiste en lo siguiente. Suponemos que A1 es igual a A y B1 es igual a B. Y definimos el punto medio de A1, B1 por P1 igual a A1 más B1 entre 2. Entonces tenemos A1 que es el extremo izquierdo, B1 que es el extremo derecho y tenemos el punto medio definido por esta fórmula. Al nosotros tomar si f de P1 es igual a 0, entonces P1 es la raíz de la ecuación. Entonces decimos que la raíz P es igual a P1. Eso si f de P1 es 0. Si no es cierto eso, entonces si f de P1 por f de A1 es el subintervalo de la izquierda, eso es menor que 0, entonces la raíz P pertenece a A1P1. Esto nos indica que nuestra solución está en el subintervalo de la izquierda. Pero si eso es falso, entonces significa que f de P1 por f de P1 es menor que 0. Entonces P va a pertenecer a P1B1, que sería el subintervalo de la derecha. Entonces por eso el algoritmo es un algoritmo de búsqueda binaria. O está en el subintervalo de la izquierda o está en el subintervalo de la derecha. Nuestra solución P debe estar en alguno de los dos subintervalos. Dependiendo del caso, entonces definimos como A2 igual a A1 y B2 igual a P1, si tenemos que está en el subintervalo de la izquierda, o definimos A2 como P1 y B2 como P1, si está en el subintervalo de la derecha. Entonces este nuevo intervalo donde vamos a trabajar, donde se encuentra la solución, tenemos que repetir el proceso nuevamente para seguir aproximando lo que es la raíz de la función. Esto implicaría que tenemos que definir otra vez el punto medio, que sería P sub 2, que sería igual a A2 más B2 entre 2, y ver si se cumplen estas condiciones de aquí. Miremoslo geométricamente. Lo que está diciendo es lo siguiente. Tengo la función aquí y igual a f de x en un intervalo cerrado AB. Y observamos que tiene una sola raíz, que sería este punto de aquí. ¿Qué hace el algoritmo de sección? Entonces define A1 igual a A y B1 igual a B. De este intervalo A1, B1 se calcula el punto medio, que es P sub 1. Tenemos el punto medio de A1, B1. Luego de que determinamos el punto medio, tenemos dos subintervalos, el subintervalo A, P1 y el subintervalo P1B. Si observamos nosotros aquí, f de A1 es negativo y f de P1 es negativo. Eso significa que aquí no se encuentra la raíz. Pero si observamos el subintervalo de la derecha, P1 es negativo, f de P1 es negativo y f de B o f de B1 es positivo. Entonces el teorema del valor intermedio me garantiza que hay al menos una solución en este intervalo. Y en efecto, aquí se mira en la gráfica. Luego que ya tenemos donde se encuentra la raíz, que es en el subintervalo de la derecha, volvemos a hacer el mismo algoritmo. Definimos como A2 como P1 y B2 como B. Y volvemos a calcular el punto medio. Entonces el punto medio de A2, B2 sería P sub 2, sería este punto medio de aquí. Y volvemos a hacer el mismo análisis. Está entre A2, P sub 2 o entre P sub 2, B sub 2. Entonces cuando analizamos f de A2 que es negativo y f de P sub 2 que es positivo, entonces la solución está en el subintervalo de la izquierda. Volvemos a definir A3 igual a P sub 1 y B3 igual a P sub 2. Volvemos a calcular el punto medio P sub 3 y volvemos a analizar en qué subintervalo está. Entonces en nuestro caso está en el de la izquierda. Y así sucesivamente
hasta acercarnos lo más que podamos a la raíz P. Entonces en este algoritmo tenemos que buscar en algún momento cómo detener el proceso iterativo. Desde el punto de vista teórico, si uno pudiera continuar con las iteraciones hacia el infinito, hay una convergencia segura a la raíz de la función. Pero como eso no es posible, hacer iteraciones infinitas, entonces vamos a ver el proceso de cómo detener el método. Entonces vamos a ver los métodos de paro. Nuestros métodos de paro se basan en seleccionar una tolerancia epsilon mayor que 0 y tomar la sucesión P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n que nos genera el algoritmo de disección, de tal manera que el proceso se detenga si satisface una de las siguientes condiciones. Uno de los primeros métodos de paro es la del error absoluto. Ver la diferencia o la distancia que hay entre una iteración y otra. Es decir, el valor absoluto de P sub n menos P sub n menos 1 sea menor que esa tolerancia dada. Si se cumple, entonces se detiene el algoritmo. Luego el segundo método de paro es el del error relativo, que lo que hacemos es tomar el valor absoluto de P sub n menos P sub n menos 1 entre iteraciones consecutivas y lo dividimos por el valor absoluto de P sub n. Si ese error relativo es menor que epsilon, entonces el método se detiene, siempre con la condición de que ese P sub n sea distinto de 0. Y el tercer método de paro es analizar las imágenes de cada iteración. Entonces sacamos el valor absoluto de f de P sub n y eso tiene que ser menor que epsilon. Entonces hay tres maneras de detener el algoritmo de disección, usando el error absoluto, error relativo y el error de las imágenes. Por cualquiera de estos se puede detener. Si nosotros analizamos lo que es el proceso de disección, podemos encontrar una fórmula para acotar el error. Se puede analizar que la distancia que hay siempre entre la enésima iteración del algoritmo de disección y la raíz de esa función P, esa distancia siempre va a ser menor o igual que B menos A, que es la longitud del intervalo, entre 2 a la n, para n mayor o igual que 1. Dado que, como el método va bisecando lo que es el intervalo, en la primera iteración toma B menos A entre 2. En la segunda iteración toma B menos A entre 2 a la 2, porque ya lo divido en cuartos. Luego en la tercera iteración sería B menos A sobre 2 a la 3, B menos A sobre 8, porque ya el intervalo se ha dividido en octavos, y así sucesivamente. Entonces podemos analizar que para acotar el error, dado que P sub n menos P es menor o igual que B menos A sobre 2 a la n, tomando siempre una tolerancia a epsilon, podemos agarrar B menos A sobre 2 a la n menor que epsilon todavía, menor que esa tolerancia dada. Haciendo un poco de álgebra, podemos llegar a la conclusión de que n, que es el número de iteraciones, tiene que ser mayor que el logaritmo natural de B menos A sobre epsilon entre el logaritmo natural de 2, para el error dado epsilon y n que pertenece a los enteros. Y eso nos va a permitir calcular el número mínimo de iteraciones necesarias para llegar a una tolerancia dada. Bien, en el siguiente video vamos a ver cómo se aplica toda la parte teórica que hemos visto en este video para resolver una ecuación.